32 años después del sismo de 1985, la historia se repitió. El 19 de septiembre de 2017, un terremoto de 7.1 grados con epicentro en el estado de Morelos sacudió la Ciudad de México. Solo 10 días antes se había registrado un sismo de 8.2 grados con epicentro en Tonalá, Chiapas. Muertos, heridos, damnificados y millones de pesos en pérdidas materiales. Además de los sismos, este año las lluvias han provocado inundaciones sin precedentes en el Valle de México. Hoy hablaremos sobre protección civil, cultura y acciones al interior del Consejo de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, comenzamos. El tema de protección civil atiende diferentes tipos de fenómenos perturbadores, así lo atiende la Ley General de Protección Civil. Pues tiene que ver, por ejemplo, con fenómenos de origen geológico, como son, por ejemplo, los sismos, deslizamientos de laderas, vulcanismo. Entonces, pues son temas diversos, tanto de tipo técnico, pero también social, por ejemplo. En 1985 ese gran sismo fue un parteaguas en todo México en muchísimos aspectos. Uno muy importante fue la creación de protección civil en México. Todo lo que es nuestro país, en este caso somos un país muy propenso a desastres. Por tal motivo, de alguna forma, igual y ante la respuesta que tenemos de los servicios de emergencia de los que son municipios, es importante que nosotros, ya la nueva ley de alguna forma general habla de lo que es resiliencia y obviamente demostremos. Voy yo manejando y pues nunca me prendieron torretas o luces o algo, no. Por su altavoz me dijeron que me orillara. Y yo me orillé, como yo sé que no tengo ningún problema ni nada. Se acerca el oficial y me pide mis documentos. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva pidieron a todas las personas que bajaran del vehículo. Les empezaron a preguntar que de dónde venían o de dónde eran. Todos tenemos derecho a ser tratados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a ver la historia de Josué Cruz, quien fue acusado del delito de tráfico de indocumentados. Venía yo en la supercarretera Oaxaca, en un lugar que se llama Miahuatlán. Ahí está despoblado, no hay nada, es la pura carretera. 4 personas se atravesaron en la carretera para pararme. Me estaban pidiendo un ray. Imploraban que les diera un ray, porque no, pues nadie se quería parar a ayudarlos. Y como te comento, ya me había pasado, sufrí un robo de un vehículo también. Igual me pasó lo mismo, nadie me quiso ayudar. Batallé bastante para poder salir del lugar donde estaba yo. Por no ser mala persona, por hacer un acto de buena fe, pues les dije que sí, que no había ningún problema. 12 personas abordaron la camioneta de Josué solo para llevarlas al poblado más cercano. De hecho, pues me paré porque venía yo pensando en varias cosas que me habían pasado. Venía yo de un cabo de año de mi papá, porque cumplió un año de fallecido, y la tradición del pueblo pues es hacerle su misa y juntar a la familia para celebrar el cabo de año de mi papá. 2 horas después, en la carretera federal México-Puebla, los detuvo la policía. Voy yo manejando y pues nunca me prendieron torretas o luces o algo, no. Por su altavoz me dijeron que me orillara. Y yo me orillé, como yo sé que no tengo ningún problema ni nada. Se acerca el oficial y me pide mis documentos. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva pidieron a todas las personas que bajaran del vehículo. Les empezaron a preguntar que de dónde venían o de dónde eran. Y yo alcancé a escuchar que uno dijo que era de Guatemala. Ahí fue cuando yo supe que eran indocumentados. El artículo 159 de la Ley de Migración señala que es un delito transportar indocumentados. Josué fue detenido y trasladado a la delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla. La policía se aferró a que pues yo era un traficante de personas. Incluso al momento de mi detención, según ellos en sus declaraciones dicen que llegó migración ahí y nunca llegó.
Nunca llegó, Migración llegó ya hasta que nos remitieron al centro estatal de aquí de Puebla. Aunque este delito no ameritaba prisión preventiva, la juez de control decidió imponer esta medida porque en otros casos los imputados se han dado a la fuga. Además, en este caso, Josué no tiene domicilio en Puebla, donde se llevó a cabo el procedimiento penal. La defensa promovió un juicio de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso y en contra de la prisión preventiva. El amparo les fue negado, pero el defensor público federal apeló la sentencia a través de un recurso de revisión. Únicamente se le concedió respecto de la medida cautelar, sin embargo, fue necesario acotar todas las etapas de la investigación complementaria para que se propusieran actos de investigación y finalmente se solicitara el sobreseimiento al no existir demostrado o acreditado ese propósito de tráfico, un elemento subjetivo específico que exige el tipo penal en este caso en particular. Para demostrar que no estaba acreditado el delito, la defensa presentó el testimonio de los indocumentados, donde señalaron que el imputado solo les había dado un raite. Bastó simplemente con el personal de migración y con las entrevistas a los extranjeros indocumentados para demostrar que no se acreditaban ese elemento subjetivo específico consistente en el ánimo o el propósito de tráfico. La fiscalía no pudo demostrar que efectivamente Josué tenía la intención de transportar a los extranjeros indocumentados con el propósito de obtener un lucro o con el fin de evadir la revisión migratoria. Este asunto fue resuelto bajo las nuevas reglas del sistema de justicia penal. Josué hizo valer su derecho a una defensa adecuada a través de los servicios de un defensor público federal. Este nuevo sistema permite que en este caso en particular no fue necesario llegar a la etapa de juicio oral, en virtud de que el asunto permitía que sin necesidad de instaurar todo ese juicio, se permitiera al imputado ese sobreseimiento que tiene efectos de una sentencia absolutoria sin necesidad de desahogar pruebas en cuanto a testimoniales o periciales que hubieran generado todo un juicio largo, ¿no? Con 2 audiencias prolongadas por lo menos. Al determinarse que el asunto fuera sobreseído, es decir, desechado, se puso fin al procedimiento con el efecto de que no se podrá volver a iniciar una nueva persecución contra Josué por ese mismo hecho. Pues de hecho uno sabe que no hizo nada malo, ¿no? A pesar de que sí fue bastante tiempo, pero pues, al recuperar mi libertad es otra oportunidad más de estar afuera o no sé, no tengo palabras para explicar. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. En este caso, en un principio se ordenó como medida cautelar la prisión preventiva. Vamos a ver qué otras medidas establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que como usted sabe, en el nuevo sistema de justicia penal, la prisión preventiva siempre debe ser la última opción. El nuevo sistema de justicia penal establece que antes de ordenar la prisión preventiva, el juez de control puede optar por alguna de las 13 medidas cautelares que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. A petición del Ministerio Público o de la víctima, se puede ordenar la presentación periódica del imputado ante el juez, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas bancarias o bien prohibirle al imputado salir del país o de cierta localidad. Otras medidas cautelares son el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, la prohibición de acudir a ciertos lugares, de convivir o acercarse a determinadas personas. Se le puede ordenar que abandone su domicilio o suspenderlo temporalmente en el ejercicio de algún cargo cuando se trata de un servidor público. También se puede ordenar la colocación de localizadores electrónicos o el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que determine el juez de control. En todos los casos, la prisión preventiva siempre debe ser la última opción. Como le decía al inicio del programa, México es una región altamente sísmica en la que se registran hasta 40 movimientos telúricos en un solo día.
Este es un dato del Servicio Sismológico Nacional, así que debemos estar preparados para actuar en un caso de emergencia, tener un plan en casa, con la familia y en el trabajo. Para hablar precisamente sobre este tema, invitamos a la maestra Gloria Luz Ortiz Espejel. Ella es directora general de Protección Civil aquí en el Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Hagamos un ejercicio para dar contexto a esta conversación sobre cómo han ido evolucionando las políticas de protección civil en el Consejo de la Judicatura Federal. No sé, desde su creación en 1994, ¿cómo es que entra el tema de protección civil? Bueno, sí ha sido una preocupación desde siempre del Consejo de la Judicatura Federal el tener incorporadas políticas de protección civil para los servidores públicos que aquí laboramos. Eso es muy importante porque desde su creación pues, hubo una preocupación sí, por crear diferentes áreas, aunque no había un área específica de protección civil dentro del Consejo. Esto vino a crearse pues, con el paso un poco de los años, en donde lo que se ha venido haciendo es conformar una Dirección General de Protección Civil. Esto pues, vino con algunos años después de su creación. Y actualmente, bueno, pues ya tenemos ya una Dirección General de Protección Civil, hace algunos años que ya tenemos ya como tal una estructura dentro del Consejo de la Judicatura Federal que atiende este tema de manera exclusiva. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes integran esta Dirección de Protección Civil? Bueno, el tema de protección civil es interdisciplinario. Entonces, esta Dirección General también tiene profesionistas de diferentes orígenes, de diferentes formaciones en cuanto a su preparación académica. De tal manera que tenemos pues, ingenieros, estructuristas, es decir, personas que tienen la preparación en cuanto a cómo se diseñan los edificios, cómo se construyen. Se conoce, por ejemplo, cuáles son los reglamentos de construcción vigentes, las normas en general para la operación de los edificios, no solamente desde el punto de vista de un tipo de fenómeno, sino que abarca todos los diferentes grupos de fenómenos que se tienen. Y tenemos pues también arquitectos, tenemos pues de diferentes temas, hasta también un poco de comunicación, también tenemos profesionistas de comunicación, tenemos psicólogos, tenemos pues también incluso pues tenemos desde luego lo que impera en el Consejo, abogados, porque es el tema también, no es solamente una sola disciplina la que atiende el tema de protección civil en México, pero en el Consejo también abarca este ámbito interdisciplinario. Aquí en Canal Judicial hablamos constantemente sobre la preparación, la formación de los jueces, de sus equipos de trabajo, magistrados, etcétera. Pero en el caso particular de esta área de protección civil, ¿ustedes cómo se capacitan siendo un área, como nos explica, con profesionistas de diversas áreas? Bueno, pues justamente como el tema de protección civil atiende diferentes tipos de fenómenos perturbadores, así lo atiende la Ley General de Protección Civil, pues tiene que ver, por ejemplo, con fenómenos de origen geológico, como son, por ejemplo, los sismos, deslizamientos de laderas, vulcanismo. Entonces, pues son temas diversos, tanto de tipo técnico, pero también social, por ejemplo, porque hay, por ejemplo, el tipo de fenómenos perturbadores de origen socioorganizativo, como pueden ser manifestaciones, que son otro tipo de temas que también se atienden, e inclusive también pues, fenómenos hidrometeorológicos, como son los ciclones tropicales, que hemos tenido también este año una recurrencia importante. Atípica, ¿no? Un poco, sí, este año es mucho más activo que otros años. Así lo tenemos también estudiado y bueno, por ello eso demanda el que se tenga esta interdisciplinariedad y la preparación también desde luego en diferentes temas que pueden ser muy diversos, desde luego porque es la conjunción de temas técnicos, de temas científicos y de temas también que tienen que ver con la organización y el comportamiento humano. Maestra, sin duda el sismo que vivimos en 1985 marcó un parteaguas, ¿no? en lo que tiene que ver con protección civil, con la cultura que tenemos los mexicanos sobre la prevención de estas situaciones. En cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, a partir de este momento, ¿qué políticas nuevas se establecen o cómo viene a cambiar esto? Bueno, el Poder Judicial en ese momento pues tenía también una conformación diferente. En 1985 no estaba el Consejo de la Judicatura Federal,
pero desde luego se habían diferentes experiencias. Esto es histórico porque la geografía de México así lo marca. Desde luego, desde épocas prehispánicas se conocían los fenómenos que se presentan en la República Mexicana por las diferentes culturas. Y esto ha venido, pues, desde luego, siendo pues, un antecedente que tenemos los mexicanos para tener un poco ese conocimiento, pero la necesidad también de preparación y la necesidad de poder atenderlos de manera pues, más organizada, pero también bajo conocimiento técnico. Esa es una combinación que se ha venido dando, creo yo, muy buena en el Consejo de la Judicatura Federal, porque en realidad la Dirección General de Protección Civil no actúa sola. Tiene que, desde luego, pues, coordinarse con las diferentes direcciones generales, la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, con la Dirección de Servicios al Personal, en fin, con todas las direcciones generales, porque así como es también un trabajo interdisciplinario, dentro del funcionamiento del Consejo se requiere la interacción de todos, en este caso, y de todas las áreas, e incluso de los órganos jurisdiccionales, desde luego, en donde pues desde los más altos niveles hay una preocupación también y ha habido cada vez más interés en estar preparados, en conocer del tema. Los jueces, los magistrados que hemos tenido oportunidad de visitar también o de conocer, todos están interesados porque estamos en un tema importante. Se trata del tema de la vida, la vida de todos. Maestra, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias. Vamos a la pausa, no le cambie, regresamos en un momento. En muchos de los casos pues también es un número importante de servidores públicos. Además tenemos estudiado el entorno que tenemos alrededor. Normalmente en las ciudades pues no hay unas explanadas muy grandes pegadas a cada edificio, etcétera. De regreso conversando sobre protección civil y antes de retomar nuestra entrevista quiero invitarla a ver una pieza con testimonios de funcionarios que han participado precisamente en los simulacros que se llevan a cabo en los distintos edificios del Consejo. Vamos a verla y regresamos con más de la entrevista. La noche del 7 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 8.2 sacudió el sureste de México. Se trata de uno de los más potentes en los últimos 100 años. En los 7 días posteriores, se registraron más de 2.000 réplicas de menor intensidad. Necesitamos, por favor, lo más que se pueda de ayuda. Las ambulancias están, pero son insuficientes. Cuando México comenzaba a recuperar la calma, a las 13:14 horas del martes 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1 tomó por sorpresa a los estados del centro del país. Precisamente, 32 años después del terremoto de 1985, se revivía la catástrofe. ¡Que se salgan! La pared se rompió. ¡Que se salgan! Cientos de personas murieron. Al menos 38 inmuebles en la Ciudad de México se derrumbaron. En Morelos, más de 20,000 casas dañadas y en Puebla, al menos 10,000. Sin embargo, la sociedad estuvo más preparada para enfrentar la situación. En 1985 ese gran sismo fue un parteaguas en todo México en muchísimos aspectos. Uno muy importante fue la creación de protección civil en México. A partir de 1986 existe el sistema de protección civil en México y este ha permeado a diferentes niveles. Empezó a nivel gobierno, ha llegado a nivel educativo, de tal manera que ya en escuelas se permea bastante con los jóvenes y con los niños en la cuestión de simulacros o de saber qué hacer. Por normatividad, cada uno de los inmuebles, o en realidad todos, lo que
son las áreas laborales en toda la República, deben de contar con una unidad interna de protección civil, y esta unidad interna de protección civil obliga a que de alguna forma conformemos 4 brigadas básicas, que son la de primeros auxilios, prevención y combate de incendios, la brigada de evacuación y en este caso la de rescate, o en este caso la implementación que tenemos aquí en esta dirección general, la de comunicación. Acaba de sonar la alarma, por favor vamos a evacuar. El Servicio Sismológico Nacional reporta al menos 40 sismos cada día. Las zonas con mayor peligro sísmico en México son las que están en la costa del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas, también la zona del Golfo de California y Baja California Norte, Sonora. Esto porque está en contacto las placas, la placa de Pacífico con Norteamérica en el noroeste del país y las placas de Ribera y Cocos con la de Norteamérica en el centro-sur del país. Todos los días se presentan en México sismos de diferentes magnitudes, la mayoría imperceptibles para nosotros. Hasta ahora no ha sido posible predecir un sismo, es decir, no podemos saber ni el día, ni la hora, ni la magnitud con ninguna técnica. Si tenemos claro que en cualquier momento se puede presentar un sismo de gran magnitud, entenderemos la importancia de contar con medidas de prevención. No solamente del Consejo, sino todo lo que es nuestro país. En este caso somos un país muy propenso a desastres. Por tal motivo, de alguna forma, igual y ante la respuesta que tenemos de los servicios de emergencia de lo que son los municipios, es importante que nosotros, ya la nueva ley de alguna forma general habla de lo que es resiliencia, y obviamente demostremos una capacidad de soportar los embates de una emergencia para evitar que salga fuera de control pues, antes del arribo de ellos. Por tal motivo es importante que cada uno de estos grupos o de estos lugares cuente con un grupo de trabajo. Las actividades que nosotros realizamos están divididas en varias partes, porque estamos conformados por un jefe de piso, 2 jefes de área que corresponden a cada uno de los tribunales y varios brigadistas que son brigadistas de evacuación, de comunicación, en contra de incendios y primeros auxilios. Cada uno de nosotros tiene diferentes funciones. Mantenemos un control respecto a lo que nos enseñan, pero pues obviamente ya en un caso real pues vamos a reaccionar de otra manera, entonces tenemos que tener esa capacidad de saber apoyar a nuestros compañeros para su seguridad de ellos mismos. La cultura de prevención de desastres consiste en entender la naturaleza de los fenómenos naturales, conocer las acciones de emergencia y aplicar los protocolos de protección civil para evitar que una situación de riesgo se salga de control. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bien, pues ahí está el testimonio de algunos funcionarios que han participado en este tipo de simulacros que nos van preparando para cuando existe un caso de emergencia. Quisiera retomar la charla con lo que comentábamos sobre el terremoto del 85, cómo es que después, un año después, se establece el Sistema Nacional de Protección Civil, después en 2012 la Ley General de Protección Civil. De esta normatividad, ¿cuáles son las obligaciones para el Consejo? Bueno, pues como todas las instituciones del sector público, e incluso también los privados, se deben tener los programas internos de protección civil por cada inmueble, por cada instalación en donde funcionamos. De tal manera que pues, es como una disgregación de la propia estructura de protección civil a nivel nacional, a nivel estatal y después a nivel municipal o en este caso delegacional, pero también a nivel de cada estructura de cada edificio en donde nos encontramos trabajando. De tal manera que entonces encontramos a brigadistas de protección civil en cada inmueble del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cómo van organizando para este tipo de simulacros que veíamos en la pieza al personal? Bueno, ustedes ya nos decían, están especializados, ¿no? Incluso hasta psicólogos, el tratamiento, ¿no? de una crisis, por ejemplo, pero en cada área sabemos que existen brigadistas y ustedes mismos los preparan. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues ha sido también una labor constante
y una participación muy importante de todos los servidores públicos que han estado de alguna manera preocupados o que tuvieron alguna experiencia, que conocían un poco del tema, y en algunos otros casos la invitación directa que se ha hecho también para participar, de tal manera que pues ahora los servidores públicos que son brigadistas pues se conforman de acuerdo también a su propia estructura dentro de la organización en la cual se desempeñan como servidores públicos, pero también atendiendo a los diferentes protocolos. En el Consejo contamos con diferentes protocolos de actuación para cada tipo de fenómeno. No nos comportamos de la misma manera ante un sismo que, por ejemplo, ante alguna situación de una manifestación, o tampoco tendríamos la misma respuesta ante un incendio, porque cada tipo de fenómeno tiene sus propias características y desde luego esto atiende también a que revisamos desde luego y conocemos primero cómo están conformados los edificios, con qué diferentes sistemas cuentan y cuál es la propia capacidad de soporte, de respuesta que tiene cada inmueble, para que así también quienes trabajamos dentro de cada edificio tengamos la oportunidad de actuar de manera oportuna y adecuada a cada tipo de fenómeno. Y ello lo hacemos a través de los brigadistas. Los brigadistas son quienes en realidad tienen toda la actuación, como ustedes lo vieron en días pasados, en donde ellos son quienes toman la iniciativa, toman el mando para poder guiar y además también para poder apoyar a todos los demás servidores públicos. Esto, desde luego, es muy importante, la participación en cada edificio de sus unidades internas de protección civil. Y de que sigamos las instrucciones, ¿no?, de los brigadistas. Ah, claro. Maestra, mencionaba el caso de las manifestaciones. Hemos visto que en determinado momento se llegan a cerrar los edificios, ¿no? Bloquean el acceso, en el caso del Instituto de la Judicatura Federal, por ejemplo, que queda atrás del Palacio Legislativo de San Lázaro, y muy frecuentemente se ve esta situación de está bloqueado todo. ¿Ahí entra Protección Civil? Sí. Entra el protocolo en particular, es primero, todos los protocolos buscan brindar la protección y la seguridad de los servidores públicos ante cada tipo de evento. En este caso, bueno, el protocolo dicta que debe tener primero una respuesta de protección, desde luego, en donde los servidores públicos estén dentro de condiciones adecuadas en su propio inmueble, para que no se expongan también a salir en ese momento y quedar, por ejemplo, en medio de la manifestación o en medio de otros intereses que en ese momento no corresponden a los trabajos normales que se desempeñan dentro de una instancia que en este caso pues tiene otro fin, como es el Consejo de la Judicatura Federal. En los casos cuando se tiene que hacer un desalojo, nos comentaba usted, es diferente en el caso si hay un incendio o un sismo. Sí, claro. En el caso de sismo, primero tenemos establecido en el protocolo, dado que son edificios muy grandes y somos servidores públicos en muchos de los casos, pues también es un número importante de servidores públicos. Además tenemos estudiado el entorno que tenemos alrededor. Normalmente en las ciudades pues no hay unas explanadas muy grandes pegadas a cada edificio, etcétera, y tampoco esperaríamos que, por ejemplo, en la Ciudad de México contamos entre 50 a 60 segundos cuando hay alertamiento sísmico, depende de dónde proceda el sismo. De tal manera que tendríamos ese tiempo para estar abajo y en el lugar que da la mayor protección. Si nos encontramos en un cuarto piso, no lo vamos a hacer. Ni teniendo un entrenamiento diario no vamos a llegar en menos de 60 segundos hasta colocarnos en un lugar externo y protegido. Entonces la respuesta ahí es no salir. Primero conocer que el edificio va a resistir. Después de eso, es decir, no va a colapsar. Después de ello es, una vez que termina, entonces sí, evaluar las condiciones, que ahí participan los servidores públicos que son brigadistas, dan una primera revisión y dependiendo de los resultados, entonces ellos determinan la evacuación en su caso y entonces se inicia la evacuación posterior al sismo. Esperamos también, desde luego, que pues estamos preparados y para ello se hacen los simulacros. En el caso, usted decía del incendio,
En ese caso contamos con sistemas de alertamiento inmediato en donde pues tenemos también la detección de humo, por ejemplo, que esas ocurre en segundos y da el alertamiento generalizado para un inmueble, y en ese caso la respuesta adecuada es salir, no esperar a buscar en dónde fue o si es un conato pequeño o mayor. La respuesta general para los servidores públicos es hacer la evacuación. En incendios de inmediato. Así es. Ya en el caso de los brigadistas, dependiendo de su especialidad, ellos tendrán una respuesta diferente. Pero cada brigadista para ello tienen una preparación. En el caso, por ejemplo, del brigadista para extinción de conato de incendios, él sabe operar un extintor, sabe cómo utilizarlo, en fin, él tendrá otro tipo de respuesta mientras los demás están siguiendo el protocolo de evacuación. Es una coordinación en realidad entre diferentes tareas con las diferentes especialidades que cada uno está desarrollando ya como brigadista o como personal que está siendo también partícipe en este caso de la respuesta. Todos participamos en realidad, no solo los brigadistas, participamos todos, desde los titulares hasta los diferentes brigadistas y también todo el personal. Todo el personal, y ahí en al realidad personal todos. nos tocaría en general pues seguir las instrucciones, ¿no? Seguir y en ese las momento instrucciones. de particular alerta y emergencia, pues no cuestionar, más bien a algunos nos tocará solamente seguir instrucciones, ¿no? Al pie de la letra para que todos podemos conocer los protocolos los tenemos publicados en este caso en intranet del Consejo, de tal manera que todos los podemos conocer y también todos podemos de alguna manera ser brigadistas, porque en el momento en que estamos participando, ya sea en una respuesta real o en un simulacro, todos tenemos un papel que jugar, de tal manera que todos estamos participando. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar en concreto de lo que ocurrió en estos últimos sismos, ¿no? Cómo es que se resolvieron las situaciones que se fueron presentando. Muchas gracias. Vamos a la pausa y le recordamos que puede consultar estos protocolos de los que hablaba la maestra en la página del Consejo de la Judicatura Federal. No se vaya, regresamos con más. La Ley de Amparo contempla una pena de 2 a 6 años de prisión y una multa de hasta 300 días al quejoso o a su abogado si afirman hechos falsos con el propósito de obtener una ventaja procesal. Para los servidores públicos responsables del juicio de amparo, la ley contempla una pena de 3 a 9 años de prisión y una multa de hasta 500 días, destitución e inhabilitación en los siguientes casos. Si al rendir informe expresa un hecho falso, si revoca el acto que se reclama con el fin de que se sobresea el amparo, si no obedece un auto de suspensión debidamente notificado, al ministro, magistrado o juez que dolosamente niegue la causa que funda un recurso en su contra, se le impondrá pena de 2 a 6 años de prisión, multa de hasta 300 días, destitución e inhabilitación por un lapso de 2 a 6 años. El programa de protección civil de cada inmueble se contempla no solamente el funcionamiento de todo esto que está prediseñado para los propios servidores públicos, sino que también se contempla la participación. Seguimos conversando con la maestra Gloria Luz Ortiz Espejel, directora de Protección Civil del Consejo de la Judicatura Federal. Explíquenos, ¿cuáles son los principios que rigen la actuación de esta Dirección de Protección Civil? Bueno, pues son varios, entre ellos, desde luego, es la gestión integral del riesgo, que incluye las labores de prevención, de previsión, de mitigación, y también de participación en las diferentes tareas que se dan posteriores a cualquier evento, como es la evaluación, por ejemplo, la preparación, desde luego, que bueno, en realidad estamos permanentemente en una etapa de prevención y de preparación.
¿Qué es lo que hacen ahorita que menciona en que están en todo momento de prevención? Cuando hay un sismo, pues nos queda muy claro, ¿no? Entran en acción todos, pero mientras no sucede una emergencia, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues en los aspectos de prevención abarcan primero el hacer la revisión de todos los inmuebles que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a su cargo, en su operación diaria, en su funcionamiento dentro de los órganos jurisdiccionales, el revisar, por ejemplo, que las rutas de evacuación estén despejadas en todo momento, que los expedientes estén ordenados en un sitio, que haya una disposición que favorezca que en el momento en que se llegue a presentar la emergencia, todo esté dispuesto de tal manera que se puedan dar todas estas respuestas que están previstas. Implica también la revisión de todas las instalaciones que estén funcionales, que estén operables, que se tengan los sistemas también, que tengan pues, el mantenimiento adecuado y todo ello encaminado a que el día que se requiera de su utilización, de su aplicación, pues estén funcionales y sirvan para lo que están diseñados. Hasta el momento parecería que estamos hablando solamente de cuestiones internas, ¿no? Cómo se preparan los funcionarios del Poder Judicial de la Federación para estar listos, para actuar, para proteger, para salvaguardar su vida. Pero, ¿de qué manera contribuye el que estemos bien preparados, listos para actuar en un plan de emergencia en el servicio de impartición de justicia? En que cuando la gente viene acá a los tribunales, a los juzgados, a hacer alguna cosa administrativa, tengamos esta cultura de protección civil. Bueno, desde el apoyo para personas que ingresan, por ejemplo, y hay un espacio con señalización, en donde aunque la persona que viene externa a los tribunales no conoce la ubicación de todas las áreas, en fin, pero ya hay apoyos con los cuales al ser externo pues puede leer el letrero que dice ruta de evacuación o que dice salida de emergencia, etcétera, independientemente de que actuarán también los brigadistas, pero ya son apoyos que la misma población que acude a realizar algún trámite, que acude, por ejemplo, para obtener alguna copia de algún proceso, etcétera, va a tener ese tipo de apoyos también. Es decir, se contempla en el programa de protección civil de cada inmueble, se contempla no solamente el funcionamiento de todo esto que está prediseñado para los propios servidores públicos, sino que también se contempla la participación en su momento de las personas que acuden, las personas externas que acuden a obtener los servicios que están ya también establecidos en el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces también se ven beneficiado el ciudadano, el usuario de este servicio de impartición de justicia, con toda esta cultura interna, ¿no? Sí, así es. Maestra, tenemos una sección en el programa en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre el tema que estamos hablando. En este caso, y teniendo muy presente, ¿no?, que en días recientes tuvimos estos sucesos tan lamentables, pues salimos también a preguntarle a la gente cómo andamos en materia, en cultura de la protección civil, si estamos preparados, si en casa tenemos un plan, ¿no? Mencionaba usted, nosotros como funcionarios ya sabemos al punto de encuentro, ¿no? Pero en casa también tenemos que estar preparados con eso. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Vamos a ver. Es muy importante que uno sepa lo que tiene que hacer, ya sea en casa o estar en la escuela, en el trabajo. Hay que seguir las indicaciones para que no llegue a pasar lo que pasó, ¿no? Sí, en cierta parte sí, porque bueno, a mi hija ahorita ella pues va en la escuela, le han enseñado todo eso del triángulo de la vida, pues bueno, yo creo que es parte de lo que enseña lo de protección civil, ¿no? Y pues sí, siento que sí, o sea, ella sí ha tomado mucho en cuenta eso por ahorita, lo del temblor. Pues en realidad sí, porque te están dando las opciones que puedes tomar cuando puede ser una situación como esta. Al igual de que te dicen que no corras o no empujes, pero aunque tú lo practiques en el simulacro, hay mucha diferencia en lo que pasa en verdad. Hace falta mucha cultura, creo que lo hemos visto en el temblor, en los simulacros, la gente no está preparada, ¿no? Sale corriendo, sale gritando, empujando, etcétera. Las tres cosas que creo que desde pequeños nos enseñan, que es no corro, no empujo, no grito. Sí ayudan a salvar vidas,
únicamente creo que no hay una campaña en la cual en cada uno de los edificios Protección Civil a lo largo del año venga a capacitar a la gente. No estamos preparados y aparte también creo que mucha gente se toma en broma los simulacros. No, como ciudadanos no estamos haciendo caso y esto es lo que nos puede ayudar a salvar nuestras vidas. Es muy importante practicar y que todos tengan bien claro cómo debe de funcionar en un momento de un sismo. Ya cuando empieza a tronar los edificios, se va la luz, la gente entra en pánico, no sabe por dónde correr, te empujan y eso genera un caos entre todos donde deberíamos de ser más organizados al salir. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y en estos momentos pues sin duda algo muy sensible para todos. Hemos visto pues la fuerza de los ciudadanos, ¿no? Sí. Sumándose a las labores de protección civil, a las labores de rescate, algo realmente impresionante. A partir de, en este caso, en este sismo, ¿qué es lo que ustedes detectaron o cómo fue la actuación de protección civil? ¿Qué es lo que sucedió en el Consejo? Pues en el Consejo yo quiero agradecer a todos los servidores públicos por su participación y también a los brigadistas, los jefes de piso, los diferentes brigadistas, todos actuaron pues desempeñando su papel adecuadamente, todos guiaron adecuadamente, recordaron cuáles son sus papeles que deben desarrollar, sus funciones que desarrollan y todos estuvieron presentes. Todos apoyaron. Es verdad que sí hubo algunas personas que sí, pues como todos, nos sorprendió y de esa manera pues algunas personas estaban pues nerviosas, muy nerviosas, pero hubo un gran apoyo entre todos los servidores públicos porque fueran brigadistas o no, todos participaron, siguieron las instrucciones, esperaron primero a la toma de decisiones y después continuaron. Además, hoy sé que muchos de ellos ahora son voluntarios en otros grupos apoyando a la población. Eso es pues muy importante reconocerles a todos, no solamente brigadistas, sino que en ese momento todos nos convertimos en protección civil. Desde los magistrados y jueces, desde los secretarios, etcétera, de los estados, las entidades federativas que fuimos afectados también, pero en todo el Consejo de la Judicatura Federal se dio una muy buena respuesta. Fue, digamos que una prueba dura, difícil, porque era la prueba de todo lo que se ha venido entrenando. Eso es en realidad lo que venimos haciendo con los simulacros, preparándonos. Y esta era la prueba, y la prueba resultó muy bien. Los resultados se vieron bien, los resultados dieron también la pauta para que todos pudiéramos tener también inclusive, pues después también la evaluación que ahora todavía se está siguiendo y que se tiene como etapa necesaria de realizar la evaluación de los edificios para garantizar la seguridad de todos cuando regresemos a trabajar y que entonces en este caso pues se siguió con el mismo protocolo, los protocolos se aplicaron, eso es lo más importante, funcionaron y se aplicaron. Maestra, ¿qué sucede una vez que pasa este evento, que se atienden las situaciones de crisis que se dan y que ya está desalojado el edificio? ¿Qué es lo que sigue para Protección Civil? Ya nos comentaba un poco, pero en concreto este 19 de septiembre de 2017, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Bueno, en este caso, pues hacer el seguimiento de la primera revisión que efectuaron los propios pues brigadistas de los inmuebles y después de ello, pues coordinarnos con las diferentes direcciones generales, con la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, sobre la revisión de los edificios, en donde pues ahí participan los especialistas de la construcción, participan los ingenieros, los arquitectos del propio Consejo de la Judicatura General primero, para hacer la revisión de todos los inmuebles y después la participación de expertos externos, como lo marca el reglamento de construcciones, pues debe haber la participación de un director responsable de obra, esto es un profesionista externo, independiente, que tiene la labor de revisar el edificio y de verificar que primero que es habitable, que garantiza la seguridad a la vida de los servidores públicos y que pues aunque tenga algunos elementos que se hayan desprendido, algunos factores por ejemplo que incluso puedan ser pues observables, pero que no
impacten de ninguna manera la estructura del propio inmueble, para garantizar que entonces pues van a regresar a sus labores cuando esto ya esté otra vez pues digamos en condiciones de que no haya algún elemento que haya caído, algún elemento que haya que volver a su lugar, porque esto es la labor más importante, también la de tener la certificación de que el edificio es seguro para continuar con las diferentes actividades. Y algo importante que debemos destacar, lo que menciona, es que a veces visible, observablemente puede ser algo aparatoso, pero si se hace este recorrido y si los expertos, los especialistas determinan hay seguridad, entonces es cuando se toma la determinación de volver. Así es. En este caso, digamos que va escalando la revisión, porque primero la hace el propio brigadista con el jefe de piso, el jefe del inmueble, eso es inmediato. Después ya ingresa la Dirección General de Protección Civil en apoyo a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, todo ello es interno todavía dentro del Consejo de la Judicatura Federal, y el paso siguiente es la participación del director responsable de obra, que es el profesionista externo, para que entonces con todos estos elementos ya reunidos se tenga la garantía para todos y también para las autoridades para la toma de decisiones en la continuidad de operaciones. Y en este caso, ¿cuál fue la conclusión? ¿Cuántos edificios se dañaron? ¿Cómo se fueron tomando estas decisiones? Bueno, pues se fueron haciendo la evaluación de todos los inmuebles. Pues primero con este procedimiento que ya narré, y después pues también con la determinación de considerar el entorno, desde luego, de la ciudad. Que eso es muy importante también, que es una consideración que desde luego las autoridades tomaron en cuenta para determinar los edificios están bien, están de pie, tienen algunos detalles que hay que hacer algún remozamiento, alguna cosa, pero no implica la inviabilidad de operación de los mismos. Sin embargo, también en consideración del entorno y de lo que está pasando en general en la ciudad, pues es la determinación también de mantener a resguardo en sus casas a los servidores públicos, en tanto esto también va evolucionando, porque eso es el proceso de la evaluación de daños que se está dando ahora en la ciudad. Pues eso va a llevar algunos días, lleva un proceso que no estamos aislados tampoco como Consejo de la Judicatura Federal dentro del entorno de estas ciudades o de estos estados, de tal manera que por eso es que se ha tomado las diferentes determinaciones de suspender actividades y también de garantizar además que no solamente dentro del edificio van a estar seguros, sino que también en el traslado, también inclusive en la revisión de sus propias viviendas y en general del funcionamiento de la operación de todos. Maestra, pero en general podemos decir la infraestructura del Consejo de la Judicatura está en pie. Está en pie. Así es, eso es lo mejor que podemos decir. Y a manera de conclusión, ¿hacia dónde debemos ir? Ya vimos, como nos comentaba usted, la importancia de estos simulacros que nos han ido preparando para tener una buena respuesta y en este caso, afortunadamente, pues que todo salió bien, ¿no? ¿Hacia dónde vamos entonces? ¿Hacia dónde debemos ir en materia de protección civil? Pues a mantener esta preparación, a mantener también la prevención y a lograr pues mayor participación de todos. Esto nos hace tener una mayor conciencia, considero, no nada más a nosotros como servidores públicos, sino también a la sociedad en general, en todas las ciudades y en todo México. Ahora pues todos estamos mucho más conscientes y de aprovechar también los aprendizajes ahora de los jóvenes que están participando, de la gente que está también teniendo la fortaleza para salir adelante y para continuar. Debemos reconocer primero que vivimos en un país expuesto a diferentes tipos de fenómenos perturbadores, como pueden ser los sismos y como otros fenómenos. Esta es la naturaleza que se da dentro del entorno de donde se encuentra la geografía del país. Y ante ello, como sociedad, pues ahora estamos demostrando que podemos salir adelante, que tenemos una preparación y que la vamos a aprovechar, esta preparación y este conocimiento que tenemos. Esto creo que es más allá también del Consejo de la Judicatura Federal, es hacia pues, los mexicanos, hacia las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes que estamos participando de diferentes maneras, es a continuar, a salir adelante y sobre todo a tener esta solidaridad, esta participación que tenemos, es pues a retomarla
para poder compartirla también y para, desde luego, tener el reconocimiento que ya se está teniendo, pero ahora en la aplicación hacia ser mejores. Bien, maestra Gloria Luz Ortiz Espejel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Ustedes no se vayan, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Bien, la Constitución de 1917 es una obra que trae detrás de sí toda la historia jurídica del siglo XIX, que empieza con la Constitución de 1821 y particularmente la de 1854. Debemos de mencionar que la Constitución de 1917 es la primera en el mundo que incorpora una serie de derechos sociales que no había hasta ese momento. Esa es la primera relevancia que tiene la Constitución. Sin embargo, un gran error que tuvo el constituyente del 17 fue que omitió los llamados derechos del hombre. Todo lo que se llamó derechos del hombre fueron eliminados de la Constitución de 1917 y quedó solamente la idea de garantías individuales. Esto produjo un gran atraso jurídico que solo vendría a ser remediado hasta el año 2011, cuando se reformó la Constitución actual. En el caso de la Constitución de 1917 también tenemos que mencionar que por una parte cambió el sistema procesal que existía hasta ese momento, que era de índole mixto, y que particularmente desapareció a la figura del juez de instrucción, creó al Ministerio Público como órgano monopolizador de la investigación y de la acusación penal, y también creó a la Policía Judicial como un órgano dependiente del Ministerio Público. Sin embargo, también otro de los aportes que tiene la Constitución de 1917 es precisamente poner en el centro de la actividad social del Estado precisamente toda la cuestión de las garantías y que debe tener todo gobierno respecto de los gobernados. No podemos entender la vida moderna de México sin toda la creación institucional que implicó esta Constitución de 1917, aunque no fue desde luego algo inmediato. Por ejemplo, en el caso de las procuradurías, con esta nueva estructura constitucional, sería hasta 1919 cuando empezaron a crearse las procuradurías bajo el nuevo esquema constitucional. Asimismo, las policías tendrían un grave problema, puesto que no estaban mencionadas directamente en la Constitución, sino en las normatividades secundarias. Este problema sería remediado hasta el año 2011, 2013, cuando se introdujo el concepto de derechos humanos y particularmente el concepto de seguridad pública, cuya función es precisamente la de preservar la integridad y los derechos y libertades de los ciudadanos, cosa que aún nosotros tenemos que reconocer que todavía falta un gran trabajo para que sea algo expreso en la Constitución, porque hoy solamente el derecho a la seguridad es por concurrencia con instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio de San José, que todavía a ello nos debemos, referir en cuestiones del derecho a la seguridad.
Veamos ahora el movimiento estadístico de los asuntos que llegan a los juzgados de distrito. Los juzgados de distrito iniciaron en el mes de julio de 2017 un total de 163.533 expedientes. Al finalizar el mes, fueron resueltos 44.581. En el séptimo mes del año, en los juzgados de distrito, había pendientes de resolver 132.231 juicios de amparo indirecto. Del total, se resolvieron 40.046. En el mismo mes de julio, los juzgados de distrito tenían una existencia de 10.529 procesos penales federales. Al finalizar el mes, se resolvieron 1.012. Los mexicanos tenemos una herramienta legal para hacer efectivos nuestros derechos. Se trata del juicio de amparo. Vamos a ver cómo se preparan los juzgadores y sus equipos de trabajo en esta materia. Aquella gente que no se prepara no está lista para que cuando se le requiera pueda dar el trabajo que el Poder Judicial le requiere. Nos permite seguirnos especializando en las materias en las que trabajamos. Para velar por los derechos no nada más hacia los gobernados, sino también hacia los propios servidores públicos. Con este propósito, más de 150 funcionarios del área administrativa del Consejo de la Judicatura Federal inician la maestría de procedencia de juicio de amparo. Muchas veces la gente que trabaja pues, en todos los sectores de gobierno, pero en particular en el Consejo de la Judicatura, pues está tiempo completo. Y traer aquí la maestría para que ellos se capaciten y vuelvan a releer y a discutir y a replantear las figuras del juicio de amparo, nos parece que es de vital importancia. Durante año y medio, estos funcionarios conocerán los más recientes cambios sobre el juicio de amparo y comprenderán en qué sostienen su punto de vista un juez, magistrado o funcionario en relación a sus decisiones. Entonces, al venir los gobernados con nosotros de alguna manera a manifestarnos alguna inconformidad, nosotros podemos advertir si este actuar por parte de los magistrados y jueces de distrito ha sido realmente desempeñada con éxito. Esta maestría fue inaugurada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con la conferencia magistral denominada Procedencia del Juicio de Amparo contra Actos Derivados del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Es un sistema mucho más protector de los derechos de las personas que están sujetas a un proceso penal. Claro, es un sistema en donde también la figura de la víctima adquiere un plano de igualdad con la figura del que acusa. Para algunos jueces, esto es muestra que hay tiempos nuevos en el Poder Judicial de la Federación. Esta es una gran oportunidad para estas personas que están en áreas administrativas de acceder a este tipo de cursos y continuar con la capacitación que día a día es indispensable para la formación profesional. Y sobre todo, el acceso a este conocimiento permite que muchos abogados sueñen más alto en su carrera profesional. Personalmente yo pienso que todos queremos una carrera judicial. Actualmente, bueno, su servidora sí, yo quiero algún día estar del otro lado, ¿no? Ser ministra de la Corte, ese es un sueño. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su atención. Les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana. No lo olvide, mientras tanto quédese en la señal del Canal Judicial.